Bien, ha llegado el momento de conocer cuáles son las pruebas de caja blanca y de caja negra y de caja gris. ¿De qué se tratan las pruebas de caja y por qué les llamamos de esta forma? Cuando estamos refiriéndonos a una caja, es la manera de observar el contenido del software, ya sea que es una caja negra y no vemos cómo fue construida, no vemos el código, no sabemos su arquitectura, no tenemos nociones más que la interfaz con la que estamos interactuando. Las pruebas de caja blanca, sin embargo, se observan como si fuera una caja de cristal, donde puedo ver todo lo que hay adentro, incluso puedo yo ser parte del equipo que está desarrollando software, porque algunas veces hay empresas que deciden que las pruebas de caja negra las haga una tercera parte o otra empresa que no esté involucrada y que no conozca el software. ¿Por qué se hace esto? Precisamente porque a veces cuando uno está muy involucrado desarrollando algo, comienza a tener algo lo que llamamos ceguera de taller. Ya no ves esos defectos, ya no ves esos detalles, empiezas a omitir actividades. Entonces es más fácil que llegue alguien adicional al equipo que está desarrollando el software y tenga una nueva perspectiva de qué puede encontrar ahí. Bueno, y entre estas dos cajas, la caja negra y la caja blanca, obviamente hay manera de probar en lo que llamaríamos la caja gris. En la caja gris tenemos que puede ser las integraciones. Puede ser los datos, cómo fluyen de un lugar a otro, donde no estoy conociendo el código, aún no veo una interfaz, pero estoy viendo cómo se transmiten los datos a través de las redes. Vamos a hablar un poco más acerca de las técnicas que se manejan en cada una de estas cajas. Y para eso te lo voy a explicar en el tablero. Veamos entonces un ejemplo de lo que es la caja negra. Decíamos que la caja negra es más que nada no conocer cómo está construido un software y solamente estamos probando sobre la interfaz de la forma en que interactúa un usuario. Hay varias técnicas y de esas hablaremos de las 5 principales. Supongamos que tienes un formulario en una página web y vamos a hacer pruebas de caja negra. Implicaría que tenemos que hacer pruebas para toda la interfaz, pero agarremos solamente un campo, que en este caso vamos a asumir que es un campo que se llama cantidad y el requerimiento es que haya números. Probablemente estamos expresando la cantidad del precio o el costo o el total de un valor. Finalmente, este sería de monedas. Una cantidad de monedas. Muy bien, vamos a empezar por la primera técnica, que es partición de equivalencia. Cuando estamos hablando de partición de equivalencia, nos referimos a esos grupos de datos que pueden entrar para casos exitosos y para casos no exitosos. Por ejemplo, aquí nada más debería aceptar números que representen una cantidad numérica. Pero, ¿qué pasa si esa cantidad numérica no es la aceptada? Probablemente la cantidad diga, solamente debe de tener 5 dígitos. ¿Qué pasaría si yo pongo 6 dígitos? O los 5 punto y algo. ¿Puedo aceptar decimales? Entonces las pruebas de partición van para que tú agrupes esta parte de, bueno, podemos meter 5 dígitos, pero solamente puedo poner cantidades menores de 90,000. O puedo poner cantidades que sean mayores de 10,000. Este grupo de datos, aunque no se pueda confundir con la siguiente técnica, que es valores límite, porque en esta podemos agregar también datos como ¿qué pasa si yo uso un -1, si yo uso ceros, si yo pongo decimales o cualquier otro grupo de datos que sigue siendo números, pero no está dentro de la especificación de la cantidad que se espera? En cambio, en los valores límite también podemos tener que puede ser usado otro tipo de valores. ¿Qué pasa si aquí pongo arriba de 90,000, 90,001? ¿O qué pasa si pongo 90,000.0001? ¿Hasta cuántos dígitos me deja introducir? Luego tenemos también la siguiente técnica, que son tablas de decisiones. En este caso, para este campo no aplica. La tabla de decisiones va más enfocada si tuviéramos
un tipo de valor, ya sea de checkboxes o de una lista. ¿Por qué? Porque la tabla de decisiones es si me puede poner verdadero o falso, puede poner sí o no, o incluso puede haber 2, 3 valores, pero son fijos. No son argumentos que pueda introducir el usuario, solamente pueden ser seleccionables. En caso de que lo escribiera, o ya sea a máquina, entonces los valores siempre, si no corresponden a la lista establecida para la tabla de decisiones, marcarían error. Lo mejor es para esto crear una lista o opciones mediante radio buttons o checkboxes. Bueno, en la siguiente técnica tenemos la transición de estados. Cuando estamos probando un proceso en general, podemos decir que este campo, cuando yo llene este de aquí y este de aquí, este va a tener un estado activo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el usuario decide escoger un elemento de aquí que depende de los otros campos? Entonces, la transición de estados es cómo el componente se comporta. Imaginemos que a lo mejor hablamos de videos. Si el video está en pausa, si está en play, si está detenido, si estás adelantando o regresando. Eso serían transiciones de estado. Y también tenemos por último la técnica de casos de uso. Simplemente yo quiero probar en la interfaz que el usuario puede llenar el formulario y enviarlo. Y eso ya es un caso de uso. Otro caso de uso sería que el usuario puede llenar el formulario y todos los campos son obligatorios. No puede pasar a la siguiente parte si no completa. Y bueno, así puede haber muchos ejemplos. ¿Tú qué opinas de este tipo de pruebas? ¿Qué otras pruebas adicionales crees que deberían estar aquí dentro de las cajas negras? Déjalo por favor en los comentarios y vamos al siguiente ejemplo. Ahora te explicaré las pruebas de caja blanca, que básicamente se dividen en dos partes, que es la cobertura de declaraciones y la cobertura de código. ¿Qué es lo que estamos tratando de cubrir? Las declaraciones es todo aquello que tienes dentro del código y estás asumiendo que es lo que se pide que haga. Y al decir cobertura es, dependiendo del tipo de software, los requerimientos, el objetivo, se establece un porcentaje de cobertura. Esto significa que cada línea de código debería ser ejecutada al menos una vez. Cada sentencia debería de ejecutarse alguna vez. Y entonces también para poder decir voy a liberar este código o voy a pasarlo de pruebas a producción es porque hay una cobertura de cierto porcentaje. Si pudiera ser un software que está midiendo algún análisis de la salud de una persona, que vaya ahí un error, no puede ser posible. Entonces lo que haces es que defines un índice de cobertura del 99.99 porque sabemos que siempre puede existir un error. Y entonces es de mayor riesgo ese tipo de software. Pero a lo mejor otro tipo de cobertura donde dices, es suficiente con liberar el código, mientras que el 70% sí esté cubierto con pruebas, sí esté ejecutado, ya sea a nivel sentencias, decisiones o condiciones. El punto de este tipo de pruebas es eliminar que vaya código inútil, código que ponga en riesgo el software y después pueda ser una puerta para que alguien introduzca, si no un virus o robe datos, o sea, un problema de seguridad. Y bueno, vamos viendo el último ejemplo. Por último, las cajas de prueba gris. ¿Qué significa esto? Ya vimos que la caja blanca cubre los requerimientos del backend y la caja negra cubre los requerimientos del frontend. Pero en medio están datos y están servicios, microservicios. Las pruebas de caja gris, que sería en esta parte, están implicando que vamos a ver los casos de negocio, donde es necesario conocer cómo el usuario interactúa. Probablemente aquí en el frontend está poniendo datos de entrada, pero estos datos de entrada, de todas maneras, tienen que ir a través de todo el proceso, venir hacia atrás, procesarse y dar un resultado de salida, ¿no? Y tenemos aquí datos de salida. Por lo tanto, se le conoce a este tipo de sección los casos de negocio.
Ejemplos, el usuario puede entrar, comprar un artículo y ver el estatus de su pedido. Entró, seleccionó datos, se procesaron y salió un estatus de su pedido. También tenemos las pruebas end-to-end. Cuando las pruebas end-to-end se refieren no necesariamente a casos de negocio, pero sí cómo entonces están creándose a lo mejor un usuario, cómo estamos agregando datos aquí y no queremos ver todavía un dato de salida. En otro momento podemos consultarlo. O a lo mejor tú te estás inscribiendo en algún lugar donde todavía no sabes el resultado y hay otro front-end o otra página donde se están almacenando tus datos y se están visualizando. Podemos ver aquí la visualización. Y esto también obedece a ser un end-to-end, donde aquí hay un dato de entrada que se procesa y se visualiza en otro lado. Y no es necesariamente un caso de negocio. ¿Por qué? Porque el caso de negocio está asociado a que el usuario final pueda hacer uso de la herramienta, mientras que esto podría formar parte del administrador del sitio. Tenemos entonces también las pruebas de integración. Las pruebas de integración básicamente es ver cómo viajan esos datos, que cuando éste envía datos hacia acá, de este lado reciba una confirmación de el dato A que enviaste llegó de este lado y el estatus es aceptado o el estatus es activo. Lo que sea que tenga que confirmar. Pero las integraciones son las respuestas y la comunicación de cómo fluyen los datos entre diferentes servicios. Ahora que ya vimos ejemplos y conocimos cada una de las cajas, vamos haciendo algunos ejercicios. Te dejo aquí 4 ejercicios para que tú los hagas y comentes en el panel cómo fue que los hiciste, cómo los diseñaste, si te fue fácil o no, al momento de ejecutarlos. Bueno, nos vemos en la siguiente clase para conocer más acerca de las estrategias de pruebas.